Bien, te lo decíamos antes de irnos a la pausa, vamos a conversar con el exministro de Economía, Alfonso Prat-Gay. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eleonora, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, en el día de hoy confirmó finalmente el gobierno la expropiación de Vicentín, un anuncio que fue a comienzos de esta semana y que ha generado muchísimo ruido. Quería escuchar en primer lugar tu opinión con respecto a esto. Bueno, confirmó la intención, ¿no? Porque esto es algo Claro. que se tenía que aprobar en el Congreso y no sabemos todavía si va a tener los votos para hacerlo. Y yo diría que con los argumentos que ofreció hasta ahora no son tan altas las chances, ¿no? Porque la verdad que no es muy claro cuál es el objetivo del gobierno. Ellos dicen que quieren rescatar a la empresa, pero la empresa no necesita que la rescate el gobierno, sino que necesita organizar su situación con los acreedores para volver a funcionar de la mejor manera posible, ¿no? Creo que el gobierno tuvo que dar un paso atrás con la intervención, que era claramente inconstitucional, y esto demuestra que es un gobierno que hasta ahora se ve que está tan tapado por la cuarentena que en cuanto intenta meterse en otros temas, incluso temas que debiera manejar bien, no lo sabe hacer, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay otra intención detrás. Esto es lo que se va a tener que discutir en el Congreso. ¿Cuál crees que es esa intención que hay detrás? Ellos hablan de soberanía alimentaria. Bueno, soberanía alimentaria no existe como concepto porque no es que Argentina tenga un problema de alimentos como tienen otros países que no los producen, ¿no? Yo creo que la intención la manifestó en su momento el presidente y el ministro de la Producción también, cuando dijeron que necesitan tener una empresa que sea testigo en el mercado de divisas y en el mercado agropecuario, que esto es un objetivo que el kirchnerismo persigue desde el 2008, que casi le costó en su momento el gobierno, si ustedes recuerdan, por lo menos por lo que nos contó quién era su jefe de gabinete entonces. Claro, con la 125 decís. Con la 125, él contó cuando estaba en el llano, el ahora presidente, que bueno, que el matrimonio Kirchner estuvo a punto de irse frente a aquellas manifestaciones y demás. Pero este es un objetivo que se ve que lo tienen muy presente. Creo que en enero de este año Grabois mencionó con nombre y apellido a la empresa Vicentín, que había que expropiarla. Es muy paradójico además porque es la única empresa de capital nacional que compite contra las grandes cerealeras y exportadoras multinacionales, ¿no? La verdad que es muy contradictorio. Y lo más contradictorio es que el gobierno no explica, como ya ha pasado en otras oportunidades, en el caso de YPF, en el caso del Correo, nos vamos más para atrás para otros gobiernos, el caso de Bereco, esta idea de como si expropiar fuese gratis, ¿no? No explica con qué recursos se va a llevar. ¿Le va a costar caro al país, digo, al ciudadano en definitiva? Eventualmente sí, no lo sabemos porque estamos en medio de un proceso de convocatoria de acreedores, que es muy distinto a una quiebra, esto hay que aclararlo. Claro. Hay una convocatoria de acreedores donde se está discutiendo cuál es la salida para la deuda de la empresa, pero si de golpe aparece el Estado Nacional, lo mínimo que uno puede decir es que el Estado Nacional se queda con la deuda de la empresa, después veremos cuánto vale la empresa. Y la paradoja es que en un momento, Elio, donde estás discutiendo con los acreedores externos y le estás diciendo que no tenés un peso y que no podés ofrecer más de lo que ofreciste, de golpe incrementás tu deuda en 1.500 millones de dólares, ¿no? Entonces, más allá del desenlace final de lo que suceda con o sin expropiación, me parece que esto demuestra que es un gobierno que no tiene programa, no tiene objetivos claros, tiene sí algunos reflejos ideológicos que trae de muy atrás, y que todas las veces que lo llevó a la práctica no funcionaron. Creo que el ejemplo más concreto de esto es el de la expropiación de YPF. A mí me tocó discutirla en el Congreso, yo era diputado nacional, y era el mismo verso de la soberanía, en este caso soberanía energética, que nunca la tuvo el kirchnerismo, porque durante los años del kirchnerismo siempre se importó más energía de la que se exportó. Y además fue carísimo, porque en aquellas sesiones en el Congreso nos explicaban que había un pasivo ambiental y que Repsol se iba a hacer cargo de todo eso y que al Estado no le iba a costar ni una moneda. Bueno, al final terminaron, como suele hacer Kicillof, pagando derechito, $1 encima del otro,
en bonos más de 6.000 millones de dólares, ¿no? Así que me parece que es un despropósito, no se sostiene desde ningún punto de vista. La empresa, por supuesto, no está funcionando a full, pero está funcionando bastante bien. Hay muchos empleados que atender, muchos de esos empleados han salido a defender la empresa del embate del gobierno. Y bueno, creo que esto es un traspié político importante, pero sobre todo muestra falta de rumbo en la cuestión económica. El presidente, pocos días antes de esta conferencia de prensa inesperada, había tenido varias ocasiones en las que dijo que no iban a expropiar empresas, que se queden tranquilos y demás. Y de hecho, tuvo una reunión con empresarios pocos días antes de hacer el anuncio de expropiación el lunes, ¿no? Exactamente, y después no tenemos que olvidar una entrevista en este mismo canal el martes pasado al jefe de gabinete, donde el jefe de gabinete dijo no se preocupen que no vamos a expropiar todas las empresas que estén en convocatoria. Pero claro, eso, en todo caso, quizás lo que quiere decir es que vamos a expropiar más, ¿no? Es cierto. Eso lo dijo Santiago Cafiero aquí a José del Río en Mesa Chica. Ahora ellos dicen, esto es una excepción. Elio, otra cosa, porque después hacen las comparaciones insólitas. Dicen, no, bueno, Alemania hace lo mismo con Lufthansa. Sí. No, Lufthansa es una empresa que funcionaba bien hasta la cuarentena, o sea, no tiene nada que ver con el caso de Vicentín. Y lo que hace el Estado federal de Alemania en este caso es apoyar a Lufthansa, apoyar a Mercedes, Adidas, con préstamos para que la empresa pueda soportar los meses en los que no factura. En el caso de Lufthansa es muy claro. Y de hecho entra y sale. Entra y sale, claro. pero nadie... Aparte no está establecido que el único que pueda salvar una empresa es el Estado Nacional, que además tiene sus propios problemas de deuda, ¿no? Así que... Vamos a ver cómo termina esto en el Congreso. Con esto que decías recién, el gobierno dice, el propio Alberto Fernández dice, esto es una excepción. ¿Vos creés realmente que esto es una excepción, el pedido de expropiación de Vicentín, o que puede ser el principio de algo? Mirá, como es tan poco adecuado a lo que ellos dicen que están haciendo, el ejemplo de Vicentín, me cuesta pensar que esto sea una excepción. Si fuese una excepción estaría mejor fundamentado, ¿no? Yo creo que acá hay como te digo, hay una visión detrás, hay una estrategia, me parece a mí, política detrás, que creen que de esta manera pueden avanzar, pero bueno, hay límites en el Poder Judicial, como se vio en la manera en que tuvieron que recular con la intervención. Y hay límites también en el poder legislativo, ¿no? Así que ahí veremos cómo se da esa discusión. Recién hablabas también de la deuda, bueno, son días clave. ¿Qué mensaje le deja esto también a la deuda, a los acreedores? Bueno, como te decía antes, el mensaje de que al final no se sabe muy bien cuál es el pasivo total que tiene Argentina. Si de golpe el gobierno por capricho puede tomar una decisión de esta naturaleza, cuyas consecuencias son incrementar, por lo menos en el corto plazo, ese pasivo, ¿no? Entonces, por supuesto que hace más dificultosa la negociación, una negociación que, dicho sea de paso, Eleonora, ya tendría que haberse resuelto hace tiempo, ¿no? Da la impresión de que el gobierno, así como entró en una zona de confort con la cuarentena, porque hay muchas cosas que le caen cómodo al gobierno, pareciera ser que entró en una zona de confort también en esta situación donde se negocia pero no se llega a un acuerdo, ¿no? Hay expectativas de que el gobierno vaya a hacer una oferta, sería la tercera oferta, yo creo que ya hay que empezar a hablar de la última oferta, ¿no? ¿Ya no hay más tiempo? No, lo que quiero decir es que le van corriendo, se lo van llevando de la mano al ministro, ¿no? Cuando vos invertís el orden de las cosas. Vos tenés que negociar y cuando estás seguro de la negociación, te plantás y ofreces la propuesta y defendés esa propuesta. Este gobierno hizo al revés. Este gobierno no negoció, se jugó a lo macho a que todos los acreedores iban a aceptar la primera propuesta y la verdad que desde entonces le vienen corriendo el arco, ¿no? Cuando pasamos de la primera propuesta a la segunda, eso ya implicó compromisos de pago de más de 5.000 millones de dólares adicionales a los de la primera propuesta. Y todo indica que el próximo movimiento van a ser otros 5.000 millones, ¿no? Entonces, por supuesto que es mejor
acordar que no acordar. Pero creo que tenemos que ver cuál es el costo de acordar, porque está empezando a quedar la sensación de que se podría haber logrado un acuerdo antes y mucho más favorable para Argentina del que finalmente se va a lograr. Alfonso, ¿crees que el gobierno tiene un plan económico post-pandemia? Si lo tiene, hasta ahora no lo mostró, ¿no? Pero bueno, confiemos en que lo muestre en algún momento. Y confiemos en que lo haga pronto, porque el gran impacto sobre la economía, además de la cuarentena que no le permite laburar al que quiere laburar y que por supuesto afecta mucho más al que menos tiene, ¿no? Esto habría que explicárselo al gobierno. Pero también el otro gran costo es que desaparece el horizonte temporal, el horizonte a lo largo del cual consumidores, ahorristas, inversores, emprendedores, empresarios, trabajadores, planifican su actividad hacia adelante. Entonces, si no hay un programa ni siquiera de cómo vamos a salir de la cuarentena, si nos dijeron que íbamos a ir saliendo en etapas y ahora de golpe parece que el gobierno quiere volver al punto de partida. Imagínate, si no tienen resuelto ni siquiera eso, ¿cómo van a tener resuelto la pospandemia? Y no tener resuelto implica incertidumbre, y la incertidumbre es, yo diría, es el gran lastre que viene arrastrando la economía argentina durante los últimos, no sé, décadas. Es como la marca de agua de la economía argentina. Como no hay incertidumbre, no hay ahorro, no hay inversión, y al no haber inversión, no hay productividad, y eso es lo que nos va haciendo cada vez más pobres respecto del mundo. Entonces el gobierno debiera estar marcando cómo sigue la cuarentena, pero también cómo salimos de la cuarentena para que el costo en términos económicos sea el menor posible. Esto lo hacen otros países en el mundo, pero acá no lo vemos. ¿Y esto lo tendría que hacer junto al ministro de Economía? ¿Lo ves como el responsable de esto? ¿O ves que Guzmán es más bien un ministro de deuda? Hasta ahora parece ser un ministro de deuda. Hasta ahora no se lo ve involucrado en ninguna de las discusiones que no tengan que ver con la deuda. Incluso ayer circuló una foto de la reunión del presidente con los directivos de Vicentín, y estaba el ministro de Producción. Esta vez lo trajeron al de Agricultura, que la vez pasada lo habían dejado fuera. Pero no estaba el ministro de Economía, que es el que al final escribe el cheque para comprar la empresa. Entonces sí, se lo ve, pensémoslo así, Elio, seamos bien pensados. Está demasiado ocupado para resolver muy bien el tema de la deuda. Esperemos que sea así. Ahora, la última vez dijiste que la cuarentena destrozó la economía, eso enojó muchísimo al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y a partir de allí repite una y mil veces que lo que destrozó la economía es la pandemia, no es la cuarentena. No, y no es así, no es así. La pandemia, por supuesto, que hubiera tenido un costo sobre la economía, fundamentalmente por el lado de la demanda. Si todos hubiéramos estado teniendo que elegir por nuestra cuenta qué hacer y qué no hacer. Pero acá alguien eligió por nosotros, que fue quédense todos en su casa y no produzcan. Entonces no hay ninguna duda de que la destrucción de la economía es mucho más por parte de la cuarentena que por parte del bichito, del virus, ¿no? Un virus que además reina también la incertidumbre en el capítulo sanitario, ¿no? Hoy miraba yo en el portal de La Nación, antes de entrar a esta entrevista, una nota de un premio Nobel de Química, que ya lo he visto otras veces, donde él plantea, bueno, señores, acá, es más, él usa un término que yo usé también, que la cuarentena como herramienta de contención del virus es una herramienta medieval. Y es así realmente, porque encerramos a todos porque no sabemos quién es el que está contagiado, quién se puede contagiar, quiénes son los que más van a sufrir frente al contagio. Y me parece que esto, aunque le duela al presidente, lo tiene que entender. Hay otras maneras de cuidar la salud sin destrozar la economía. Y esto creo que no se exploró. Me parece que se apresuraron a tomar algunas decisiones. Y bueno, yo creo que con el tiempo vamos a tener una perspectiva mayor y vamos a también entender y vamos a pedir explicaciones de cuál fue el costo, ¿no? Me parece que esto es algo que podría empezar a hacer el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación debiera estar pidiendo algún informe, un pedido de informes de qué es lo que se ha logrado hasta ahora, qué es lo que no se ha logrado. Todas estas cuestiones
que me parece que hasta ahora el gobierno, como decía antes, está muy cómodo en un lugar donde no le tienen que dar explicaciones ni rendir cuentas a nadie, pero así no funciona la República. Pero, ¿y por qué crees que le pasa esto al gobierno y se queda sentado en esta decisión? ¿Le faltan asesores? ¿No está bien rodeado? No, yo creo que busca los asesores que quiere o sea, al elegir el asesor elige el consejo, ¿no? Me parece que es así y por eso prefiere rodearse de infectólogos que le van a decir todo lo que él quiere escuchar y no convocar a especialistas de otras disciplinas. Que además, digamos las cosas como son, cuando uno escucha a los infectólogos, ellos mismos reconocen que no son expertos, por lo menos no en este virus, porque están todo el tiempo desdiciéndose, ¿no? Ahora estamos con la discusión de si se puede correr, no se puede correr. Resulta que ahora los infectólogos dicen que sí, pero hace 2 meses decían que no. Entonces me parece que lo que está faltando es mucha humildad frente a un fenómeno repentino y desconocido. Y creo que el gobierno se encerró en un lugar donde siempre hace la misma pregunta y siempre recibe la misma respuesta, ¿no? Pero con las consecuencias que yo marcaba antes, no solamente la caída de la economía, que es mucho más grande que la que hemos visto en otros países incluso más afectados por la pandemia. Si nosotros medimos los datos que tenemos hasta ahora de actividad económica y lo dividimos por la cantidad de días de cuarentena, en ningún país del mundo que yo haya visto hasta ahora, la caída en la actividad económica por día de cuarentena fue mayor que en el caso de Argentina. Y acá es donde digo que tendría que haber un espacio donde se rindiera cuentas. Y creo que el Congreso tendría que tomar un rol un poco más importante acá. Por empezar, cada vez que el presidente extiende la cuarentena, lo hace a través de un decreto de necesidad de urgencia. Y la verdad que a esta altura entiendo la primera vez, la segunda vez, pero ahora es más difícil de entender por qué no se lo participa al Congreso, por qué no se los convoca al Congreso a los supuestos especialistas, los epidemiólogos que están recomendando al presidente para que todos puedan tener un diálogo y entender. Me parece que ese aspecto de la institucionalidad de una república no está funcionando cuando vemos otros países donde eso sí sucede. ¿Y cuánta responsabilidad de esto tiene la oposición? La oposición yo creo que ha acompañado, sobre todo al principio, en medio del primer susto, es una oposición que ha decidido acompañar, como acompañó en el caso de la deuda. El otro tema que me preguntabas en esta entrevista es el tema de la deuda, ¿no? Y cómo también se estiran los tiempos allí. Yo tengo que señalar que cuando al gobierno anterior le tocó resolver el problema de la deuda que había dejado este gobierno, el kirchnerismo, cuando fuimos al Congreso, ellos nos acompañaron, ¿no? Y esto hay que marcarlo porque uno se olvida. En este caso, el kirchnerismo específicamente no acompañó. Claro, el kirchnerismo que había provocado el default, que después tuvo que resolver el gobierno que vino después, resulta que nos votó en contra cuando nosotros teníamos que resolver. La oposición, esta vez la oposición al kirchnerismo tuvo una actitud muy distinta de acompañamiento. Aprobaron la ley que le permitió al gobierno avanzar en la reestructuración de la deuda y acompañaron, a pesar de que nadie los convocó, las primeras decisiones de la cuarentena. Ahora, ese es un acompañamiento que no puede durar para siempre y tampoco puede suceder que cuando algún dirigente político, vos mencionabas mi caso, no es el único caso, le señala algo al presidente, el presidente sale a descalificar en vez de argumentar, ¿no? Resulta que al final estamos o no estamos en una república democrática donde todos podemos opinar y donde hay mucha gente de la oposición que quisiera poder ayudar, pero no los dejan. Uno de los grandes temas también durante esta cuarentena es el tema del empleo, ¿no? Hay mucha gente muy preocupada con respecto a esto. El gobierno acaba de extender la doble indemnización hasta fin de año, generando también más presión a las empresas. ¿Cómo lo ves a esto? Bueno, todavía no lo vemos porque es lo que último se registra, ¿no? Nosotros tenemos indicadores de empleo que vienen muy atrás. Pero tenemos el dato de marzo con una caída de 100.000 puestos de trabajo en un solo mes. 100.000 puestos de trabajo en marzo, y en marzo empezó la cuarentena el 20.
Exactamente, teníamos solamente menos de 2 semanas, ¿no? Claro. 13 días de cuarentena, y en 13 días nomás, mirá este dato, Elio, en 13 días la caída del empleo fue el doble que la de todo el 2019. ¿El doble que la de todo el 2019? En todo el 2019, estos son datos oficiales del Ministerio de Trabajo, se perdieron 53.000 puestos de trabajo, y en marzo, durante esos 13 días de cuarentena, se perdieron 103.000, creo que fueron 105.000. Y todo indica que abril fue peor, por supuesto, porque abril fue el punto más duro hasta ahora digo hasta ahora porque no vaya a ser que Alberto Fernández quiera volver a esos niveles de cuarentena, pero en abril tuviste una caída muy fuerte en la construcción, en la producción industrial. Hubo sectores que directamente no trabajaron, como el sector del tabaco y el sector automotriz, que no produjo un solo auto. Sí. En esos sectores lo que hemos visto fueron suspensiones y demás, pero el problema es que las pequeñas y medianas empresas no tienen las espaldas financieras para hacer lo que hacen las empresas grandes. Entonces yo temo que en abril la caída del empleo haya sido mucho mayor, y temo también que el gobierno no sea consciente de que todas estas grandes ayudas que dice que pone a disposición de las empresas... Hablas del ATP, final, del IFE. Claro, al final llegan, pero con cuentagotas. Fíjate que ahora están discutiendo el segundo IFE, ¿no? El ingreso familiar de emergencia. El bono de 10.000 pesos, sí. Conceptualmente es una muy buena idea y enfoca donde tiene que enfocar, que son en los trabajadores informales, que si vos le decís te tenés que quedar en su casa, bueno, no tienen para comer, o sea, porque viven en el día a día de la changa o del trabajo que hacen en la diaria, ¿no? Entonces, conceptualmente es una buena idea, pero pensá que llevamos casi 3 meses ya, estamos entrando a la octava década, bueno, ya vamos más de 80 días de... Sí, 85 hoy. 85 días de cuarentena, y resulta que recién ahora han logrado entregar el equivalente a un mes de ese ingreso familiar de emergencia. Vale decir, hay 9 millones de personas que se comieron 2 meses sin trabajar y prácticamente sin ingresos. Esto lo registra muy bien un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA de principios de mayo, donde registra que el 75% de los hogares pobres vieron caer sus ingresos. El 50% de esos hogares, más de un 50% durante la cuarentena, mirá lo que te estoy diciendo, Elio, más de un 50%, de ingresos. Sí. Y en esas encuestas, bueno, es una encuesta en el Gran Buenos Aires, tenemos que esperar hasta que salgan los números definitivos, pero ellos detectan una caída del 8% del empleo durante la cuarentena. Yo te hablé de 100.000 puestos de trabajo, 100.000 puestos de trabajo es un 1%. O sea que si esa encuesta está bien rumbeada, los números de abril seguramente que fueron muy preocupantes. Mucho más preocupantes de lo que refleja estar preocupado el gobierno, ¿no? Claro. Y esto también es algo que les molesta mucho. Cuando uno les señala, están buenos los programas, pero estaría mucho mejor si fuesen efectivos, si llegaran a quienes tienen que llegar, ahí empiezan a tirar piedras y descalificar en vez de argumentar. Alfonso, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Elio. Un buen fin de semana para todos. Gracias. Igualmente, bien, y aquí nos vamos al encuentro de Juan Pablo Zanotto.